Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, mi nombre es Horacio Gómez y el día de hoy vamos a hablar de una nueva definición del parentesco. ¿Qué es el parentesco? El parentesco es la situación jurídica que guardan dos personas derivadas de diversos supuestos. ¿Qué supuestos? Supuesto de consanguinidad, supuesto de afinidad o supuesto de una adopción simple. Ese es el parentesco de manera genérica, es una definición doctrinal, desde luego. Ahora bien, vamos a hablar de las clases de parentesco. Existen tres clases de parentesco. Parentesco por consanguinidad, parentesco por afinidad y parentesco civil. El parentesco por consanguinidad es aquel que nace derivado de personas que descienden del mismo tronco común. Ese es el parentesco de consanguinidad y así lo define nuestro Código Civil de la Ciudad de México. Ahora bien, ¿cuál es el parentesco por afinidad? Es el que nace entre personas que contraen matrimonio, es decir, es el que nace derivado del matrimonio y es el que nace derivado del concubinato. ¿Sí? Con tu concubina o concubino nace el parentesco de afinidad. Y además nace con los familiares de tu concubino o de tu esposo, de tu cónyuge. ¿De acuerdo? Ese es el parentesco por afinidad. Y el parentesco civil es el que nace derivado de la adopción simple. ¿Cuál es este? Es el que nace toda vez que una persona que guarda un parentesco por consanguinidad adopta a otra persona de su misma familia y entonces nace este tipo o esta clase parentesco civil. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo más importante de esto? Es entender que cada uno de estos parentescos generan consecuencias jurídicas diferentes y eso es lo que todos ustedes deben entender. Por ejemplo, ¿qué consecuencias jurídicas nacen derivado del parentesco de consanguinidad? Por ejemplo, de las más importantes sería la obligación alimentaria, ¿no? Si yo desciendo del mismo tronco común o mi hija desciende de mí, entonces tengo que darle alimentos, desde luego, ¿verdad? Entonces nace la obligación alimentaria derivado del parentesco de consanguinidad. ¿Qué otra cosa nace derivado de esto? Nace, por ejemplo, la sucesión legítima. Si yo fallezco y tengo parentesco de consanguinidad con alguien más y no dejé testamento, entonces la ley va a decidir quiénes van a heredar. Y normalmente en todas las legislaciones se heredan las personas que tienen un parentesco por consanguinidad contigo. ¿De acuerdo? Eso es de suma importancia. También hay impedimentos, por ejemplo, derivado del parentesco de consanguinidad. Yo no puedo contraer matrimonio con mi primo, ¿no? O con mi tía. ¿Por qué? Porque hay un parentesco de consanguinidad, ¿de acuerdo? ¿Están entendiendo por qué razón es importante distinguir los parentescos o las clases de parentesco? Esas son muy importantes. Por ejemplo, hay otra, tutela legítima. Por ejemplo, si existe alguna razón por la cual el juez va a nombrarme a mí un tutor por vía de tutela legítima, va a nombrar a mi parente consanguíneo. Y entonces dense cuenta que esa es la gran importancia de distinguir las clases de parentesco. Y ustedes dirán, oigan, ¿y los demás? Bueno, por ejemplo, el parentesco por afinidad no genera todas estas consecuencias jurídicas. El parentesco por afinidad básicamente o principalmente genera impedimentos, ¿no? Impedimentos básicamente para contraer matrimonios, etc. Pero únicamente, ¿eh? ¿Qué otro? Por ejemplo, el parentesco civil genera exactamente los mismos que les comenté con el parentesco de consanguinidad, genera todos igualitos, solamente que únicamente los genera entre el adoptado y el adoptante, no entre todos los demás, solamente el adoptante y el adoptado. Entonces esta es la razón principal por la cual hay que estudiar los parentescos, ¿no? No solo sus definiciones, sino entender por qué existe esta clasificación. Y cuando ustedes entiendan la razón e importancia de estas clasificaciones es cuando van a empezar a entender mucho mejor el derecho. Muchas gracias, espero les haya servido esta información, espero verlos pronto en mi siguiente video.